Bueno, menos mal. Ujú. Ajá. Digamos, sí. No sé qué pasó. Déjame ver porque todavía no estoy viendo la Pero pantalla. sí la estamos viendo, sí la estamos viendo. Yo no. Ah, ¿ustedes, los demás, están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe, por aquí estamos Sí, sí. viendo. por Nos aquí se quedamos en ve. esta lámina, doctora. Fue que se cayó rápidamente el internet. Claro, Así pero yo que, no la estoy viendo. ajá. No estoy ¿No, viendo no ve la la. Ahora sí, ahora presentación? sí, ahora sí. Ah, ok, Ahora sí ya. ok, Ujú. ok. Bueno, gajes del oficio. Continuamos. Este, eh, ¿Cuáles fueron entonces los acontecimientos que intervienen en el nacimiento de esta moderna disciplina de la bioética en, en, en los años que anteceden a al trabajo de Potter, vamos a decir, la década del 60 en los Estados Unidos? Eh, Ahí podemos ver entonces el inicio en medicina de la diálisis renal, un procedimiento que se hace posible por la invención de la conexión de la cánula arteriovenosa por el doctor Scribner. eh, Inmediatamente se inician los trasplantes de órganos, la resucitación cardiopulmonar por masaje cardíaco, a tórax cerrado, por supuesto, la ventilación artificial. Aparece la píldora anticonceptiva, separando la actividad sexual de la procreación. Se multiplican, como dijimos, las unidades de cuidados intensivos. Se hace muy complejo el diagnóstico de muerte, como vamos a ver, al introducirse el concepto de muerte cerebral. Y se inician entonces las técnicas del ADN recombinante, dando así origen a la llamada, por algunos historiadores, la tercera revolución del siglo XX. Es la tercera revolución del siglo XX, es la revolución del ADN recombinante. A partir de la dilucidación de la estructura del ADN y todo lo que ha venido pues después de eso. Desde el punto de vista científico, vamos a decir, estos son algunos elementos, porque hay muchos más, pero también hay un cambio cultural importante en esta época. Se proclaman los derechos civiles y la autonomía de las personas, la defensa de las minorías. Renace, vamos a decir así, el feminismo como movimiento social y se asiste a una importante transformación de las instituciones tradicionales como eran la familia, la iglesia y la escuela. Al lado del desarrollo de la ciencia y de la técnica, se encuentran los poderosos medios de comunicación que se están en pleno desarrollo y hay un libro muy importante en ese momento que despierta una gran preocupación sobre las amenazas al ambiente, que es el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Todos estos son hechos científicos, técnicos y culturales que generan un cúmulo de problemas morales nuevos y de difícil abordaje, a los cuales se van a agregar también los problemas tradicionales de la ética médica, que también van a ser abarcados por la bioética. Eh,
Adicionalmente, pasan otras cosas importantes. En el año 62 se crea en Seattle, en Washington, un comité de personas no médicas que van a decidir quiénes son los que se pueden beneficiar del procedimiento de diálisis renal, que en esa circunstancia era muy reciente y muy escaso. Entonces, esta es la primera vez que se delega esta decisión, vamos a decir, una decisión médica. ¿Quién podía ser el primero, el que se escogiera primero para un procedimiento de diálisis? Se delega en la comunidad. Esto siempre fue una decisión médica. Se delega ahora en una comisión de personas de la comunidad y en noviembre de ese año la revista Life publicó un artículo en el que se narraba la historia de esa comisión. En ese artículo, la periodista, que se llamaba Shanna Alexander, tituló el artículo "Ellos deciden quién vive y quién muere". Ese artículo de Life le mostró a la opinión pública un hito importante para el desarrollo de la bioética. Era un hecho bioético aun cuando todavía ni siquiera existía esa denominación. Y estos son antecedentes importantes en el nacimiento, pues, de la bioética. Otra de las cosas que contribuyeron a acelerar y a acelerar ese desarrollo de la bioética fue un artículo publicado por el doctor Beecher, Henry Beecher, que él era profesor de la cátedra de anestesia de la Universidad de Harvard, y en el New England of Medicine, en el año 66, él publica un artículo que se llama Ética e Investigación Clínica, en el cual pone en evidencia la frecuencia con que en los trabajos científicos, médicos, se violan principios éticos, tales como el consentimiento válido, cuando se está haciendo investigación con esas personas. Estos también fueron antecedentes importantes. Pero, marcando prácticamente el inicio de la reflexión bioética, tenemos el caso Tuskegee, que tenemos aquí. No sé por qué esta diapositiva no está saliendo completa. Ahora sí, gracias. En el Tuskegee es un valle, Tuskegee Valley, que en una población de Alabama, en la que en el año 1932 un grupo de científicos decidió privar de tratamiento antisifilítico a 430 personas de raza negra que presentaban la enfermedad. Esto con el objeto de observar el curso natural de la misma. Claro, en el año 32 no había prácticamente terapéutica efectiva contra la sífilis, pero a finales de la década del 40, o sea, 8 años más tarde o 12 años más tarde, ya se contaba con la penicilina como el tratamiento efectivo contra la sífilis. El experimento se mantuvo hasta el año 72, fueron 40 años de observación. 40 años después fue denunciado ante la ley. Quedaban 2 o 3 enfermos todavía vivos del grupo inicial. Eso fue al final de la administración del presidente Clinton.
Y fue un escándalo pues en los Estados Unidos cuando eso salió a la luz y Clinton a esos 2 o 3 que quedaban vivos en ese momento les ofreció un acto de desagravio, un poco tardíamente diría yo. Ese caso es un caso emblemático, pero hay muchos otros. Por ejemplo, los experimentos de cáncer con judíos, que estaban en un asilo, pues eso fue en 1964. Y los ensayos clínicos con hepatitis que se realizaron en la Willowbrook State School de Nueva York con niños que presentaban retardo mental. Y en este caso, las madres dejaban a sus niños allí para que se los atendieran porque no, ellas tenían que trabajar y no tenían oportunidad para atenderlos. Y era, vamos a decir, como el pago de la atención de los niños, era poder utilizarlo para los experimentos con hepatitis. El primer código en regular, para tratar de regular abusos como estos que hemos mencionado, que fueron muy notorios y vamos a decir escandalosos, pues. Ese primer código surge en Alemania en el año 1931. Y entre 1933 y 1945, el mundo es testigo de las más bárbaras violaciones de este código con los infrahumanos experimentos de los médicos nazis en prisiones, en hospitales psiquiátricos y en campos de concentración. Ya existía un código en el 31, cuando en el 33 se comienzan los experimentos de la Alemania nazi, hasta el 45, cuando termina la Segunda Guerra. A raíz del enjuiciamiento de los médicos que participan en estos experimentos, surge entonces en el año 47, ya después del juicio de Nuremberg, o a raíz del juicio de Nuremberg, este código de Nuremberg, que es la primera declaración internacional sobre la investigación en seres humanos y hace mucho énfasis, igual que la de 1931, en la participación voluntaria en los experimentos expresada hoy en día a través del consentimiento informado. Un caso fundamental en el desarrollo inicial de la bioética es el de Karen Ann Quinlan, en el año 1975 en los Estados Unidos. Ella entra en coma por una sobredosis y queda en estado vegetativo permanente. Los padres, al ver que transcurre el tiempo, piden que le desconecten el respirador para permitirle morir. Esa solicitud de los padres es acogida por el Tribunal Supremo de Nueva Jersey y se autoriza la desconexión ante el escándalo. Los médicos del hospital estaban horrorizados de eso porque era una cosa realmente insólita, la desconexión de una persona que todavía estaba respirando. Pero a pesar de que la desconectan del respirador, ella continúa respirando. Y fallece varios años después.
Sin embargo, se reconocía entonces por primera vez que la tecnología de soporte vital planteaba la cuestión ética de mantener o no con estas medidas a aquellos pacientes que no tenían esperanza alguna de recuperación y que sigue siendo uno de los terribles problemas con que nos enfrentamos en la bioética. La siguiente. Este cuadrito ya lo hemos visto antes. Muchos otros factores, por supuesto, contribuyen al surgimiento de la bioética. Mencionamos en aras de la brevedad esto que explicamos el otro día: al establecerse la salud como un derecho y considerarse como un deber del Estado, esa salud se burocratiza, se masifica, los recursos con que cuenta el Estado van a ser insuficientes, siempre van a ser insuficientes. Eso contribuye a la deshumanización de la práctica médica y al deterioro de la relación médico-paciente que han caracterizado la medicina de los últimos años, de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y eso tiene que ver también con la dificultad para la distribución equitativa de esos recursos, porque también esos recursos son limitados. Y el acceso a todas las nuevas y costosas tecnologías es prácticamente imposible. Y esto, por supuesto, introduce en la discusión bioética las cuestiones de justicia distributiva, que es una de las más relevantes en la discusión bioética actual. Los problemas entonces a los cuales intenta dar respuesta la bioética tienen que ver de la manipulación de la vida humana, de la persona humana en sus inicios, todas estas cosas, y todavía faltan más: clonación, proyectos genoma, nuevas formas de generar vida, diagnóstico prenatal, células madre, en su transcurso con el problema de los trasplantes, de la investigación en seres humanos, de la calidad de vida, y al final de la vida con los enfermos críticos, enfermos terminales, la limitación de medidas, diagnóstico de muerte, la eutanasia, el suicidio asistido, es decir, es la vida humana el tema central de esa bioética biomédica. Todo lo anterior ha dado origen, la próxima, a diversas, bueno, estos son los otros retos que también se unen a esos retos de la bioética médica, como es los problemas de población, la conservación de la biodiversidad, los que se generan con el bioderecho y, por supuesto, lo que nos atañen mucho más a nosotros en Latinoamérica, como es lo relacionado con la bioética social. La siguiente. Todo lo anterior ha dado origen entonces a diversas normativas a las cuales le siguen variadas disposiciones que tienen diversas fuerzas morales. Algunas son obligantes, otras son de cumplimiento voluntario. En líneas generales, esas normativas presentan algunas características comunes. Por ejemplo, surgen de convocatorias a consecuencias de denuncias por transgresiones graves, como por ejemplo lo de Nuremberg o lo de Tuskegee. No se adelantan a los acontecimientos científicos, sino que van a la saga. La ley aparece después del delito. Después que ocurre el delito es cuando aparece la ley. No se anticipan a las situaciones dilemáticas esas disposiciones, y quizás pudiéramos
citar a Hegel. La filosofía dice siempre demasiado tarde cómo debe ser el mundo, ya que llega cuando la realidad ha completado su proceso de formación y ya todo está hecho. Es como la lechuza de Minerva, que emprende el vuelo a la hora crepuscular. Estas disposiciones se elaboran entonces como declaraciones, buscando un acuerdo o un consenso internacional, cuando deberían ser más bien códigos que busquen formar parte de las legislaciones nacionales específicas y de cumplimiento obligatorio. Siguiente. En el año 1964 aparece entonces la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Esta es un documento fundamental. Ha sido revisada muchísimas veces en todas las reuniones de la Asociación Médica Mundial. Se revisa otra vez la Declaración de Helsinki y bueno, ahí pusimos algunas de las revisiones y notas aclaratorias, porque, como les digo, el documento muy importante, el documento fundamental para orientar adecuadamente la investigación en seres humanos, contemplando la evaluación del riesgo-beneficio, la solvencia científica del investigador, la pertinencia social del experimento, vamos a decir, fija los límites de la investigación y exige el consentimiento informado en reiteración de lo que fue planteado originalmente en Nuremberg. La versión revisada de esta declaración contiene disposiciones nuevas, las siguientes, sí, por favor. A partir del año 75 se mencionan además los grupos vulnerables, la compensación por daños y el carácter confidencial de la información que se utilice en la experimentación. La siguiente. Bueno, llegamos, yo diría, así como al día de hoy. Como es posible colegir desde todo lo que ya hemos dicho, la bioética entonces surge en los Estados Unidos. Como producto del momento favorable y de todas las cosas que hemos visto que estaban pasando allí en un momento dado. Y los Estados Unidos lidera su desarrollo en el mundo, pero muy rápidamente es incorporada en los países europeos y después de ello en Latinoamérica, en donde ha sido promovida originalmente por la organización, por la Oficina Panamericana de la Salud, y la misma oficina ha promocionado la formación de profesionales en bioética, como lo vamos a ver más adelante. Los bioeticistas norteamericanos hicieron el mayor énfasis en la bioética médica y la han fundamentado en los principios derivados de el llamado Informe Belmont, que es un documento final que fue elaborado en 1979 por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y de la Conducta, que esa fue una comisión que se designó a raíz del escándalo del caso Tuskegee. En él se establecen los principios de la bioética en número de 3, que fueron luego recogidos inmediatamente prácticamente y modificados por Beauchamp y Childress en su libro Principios de la bioética, de la ética biomédica, así es como se llama. Principios de la ética biomédica,
que en ese mismo año, que el año 1979, ellos modifican esos 3 principios originales del informe Belmont y los convierten en 4. Los 4 principios que conocemos clásicos hasta el momento. El principio original del informe Belmont, que era el respeto por las personas, se dividió en el principio de autonomía y no maleficencia, y manteniéndose y no modificado el de beneficencia y justicia. La siguiente. En 1982 surge entonces la propuesta de normas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, que fue elaborada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y la Organización Mundial de la Salud. Esto con el objeto de mostrar cómo se podían aplicar los principios de la Declaración de Helsinki a la investigación en seres humanos. Este documento fue revisado en el año 96 para considerar los grandes progresos que se habían hecho en la medicina en esos pocos años y sobre todo en la biotecnología y en la expansión del potencial de investigación. Y además para considerar sucesos nuevos como fue la aparición del VIH-Sida y nuevas vacunas y nuevos fármacos que no se habían descubierto pues hasta ese momento. La próxima. Este convenio entonces protege a los sujetos de investigación, a las personas no competentes para decidir y protege también a los embriones in vitro. Este convenio que protege esto es el Convenio Europeo de Bioética de 1997, otro de los convenios muy importantes en la bioética. Se llama, su nombre, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, pero se abrevia ese nombre como Convenio Europeo de Bioética. Y fue firmado por más de 40 países, además de los países europeos como la Santa Sede, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Es también otro de los convenios muy importantes para proteger. Y, por supuesto, múltiples cantidades de declaraciones y de otros muchos convenios. Vamos a ver algunos más adelante, pero hay que mencionar esta Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos, que surge en París en una reunión en noviembre del año 97, porque para celebrar el 50º de la Declaración de los Derechos Humanos por la UNESCO, que fue en el año 58. Claro, este es 98 porque en la comisión se reúne para redactar el convenio en noviembre del 97 y en noviembre del 98, en la celebración de los 50 años de los derechos humanos, entonces se da publicidad a esta Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos, en donde por primera vez se menciona al genoma humano como patrimonio común de la humanidad. La siguiente. En los Estados Unidos surgen inmediatamente, a raíz de todas estas cosas, los institutos Institutional Review Boards, que son del gobierno federal de los Estados Unidos. Estos institutos se ocupan de la protección de los sujetos de investigación, del diseño adecuado de los proyectos de investigación, de calcular el riesgo-beneficio de esos proyectos de investigación para los pacientes, de que tengan consentimiento informado, privacidad y de la selección equitativa de las poblaciones para los experimentos.
porque se acostumbró en un momento dado a hacer los experimentos con poblaciones de otros países, de otros países de Latinoamérica o de África. Ahora se estableció la selección equitativa de esa población. Estos institutos han servido de modelo para los comités de bioética que se han desarrollado en los diferentes países. La siguiente. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó con los principios de la bioética después que se publica el informe Bellman. Se da la urgente necesidad de encontrar el fundamento para esos principios éticos. Mientras tanto, bueno, era correcto, de acuerdo incluso con Javier Gaffo, actuar haciendo el bien a los demás, el respeto hacia su libertad y el comportarse justamente con los otros. Estos principios, a los cuales se agregó el de no maleficencia después de la modificación de Boyan y Childress, intentan dar contenido a la cuestión moral que supone la consideración de la dignidad de la persona humana. Entonces, el principio de maleficencia, sobre todo, no causar daño. Es un principio considerado por Diego Gracia como un deber prima facie y se conoce desde la medicina hipocrática. Ese es en el juramento hipocrático. Primum non nocere, lo primero, no causar daño. Y constituye, según Diego Gracia, un principio fundamental, junto con el principio de justicia. Según Diego Gracia, la expresión bioética de los deberes perfectos, darle a cada quien lo que necesita, el principio de justicia y el principio de maleficencia, los deberes perfectos según Diego Gracia. El principio de beneficencia, junto con el principio de autonomía, es considerado por él como perteneciente a los deberes imperfectos. Consiste en la obligación de hacer el bien y exige al profesional hacer cuanto pueda por el bien del paciente. James Drain, lo considera el principio constitucional de la medicina. De acuerdo con estos puntos de vista, serían los comités de bioética los que en un momento dado pueden asignarle la jerarquía a los diversos principios, tomando en cuenta las características de cada caso que están considerando. El principio de autonomía significa el tratamiento del paciente como persona, como sujeto, no como objeto. Y se puede definir como la obligación de respetar los valores y las decisiones del paciente, y es el que da origen al consentimiento informado. Constituye un principio fundamental en la ética anglosajona, el de autonomía. Todavía en la nuestra no con tanta fuerza, pero que cada día se hace más importante. La próxima. Bueno, esa fundamentación principialista que se deriva pues, de estos 4 principios establecidos de Boyan y Childress se mantiene vigente, a pesar de que está siendo cuestionada, porque implica
mucha rigidez en la reflexión, sino pensamos solamente en la discusión de un caso a través de los 4 principios estrictamente. Da mucha rigidez en la reflexión y además no le da respuesta a todos los casos. Los juristas latinoamericanos han estado trabajando ya por una fundamentación propia, de lo cual hablaremos después. La siguiente. Y esta frase de Lolas, que la van a oír en varias oportunidades, la vamos a recordar. No todo el mundo está de acuerdo con que la principialista es la única forma de desarrollar la bioética. El restablecimiento de otras tradiciones, la utilización de otros fundamentos, la incorporación de diversos puntos de vista deberían permitir una expansión del campo bioético en diversas direcciones, manteniendo la pluralidad de enfoques que la ha caracterizado hasta ahora. La siguiente. No vamos a creo yo, complicar con Rasetti y el doctor León, porque vamos a hablar de la formación de la bioética en Venezuela en la próxima clase. Tampoco esta, Gladys, por favor. Vamos a concluir, creo yo ya, con diciendo la anterior, que la bioética entonces se ha convertido de una disciplina como surgió, vamos a decir, y una interdisciplina, en un movimiento nacional y mundial con 4 vertientes: desarrollo académico, uso como instrumento, saber interdisciplinario y movimiento mundial. La siguiente. Ella se caracteriza porque excede la capacidad de la profesión médica. No tiene carácter confesional. No se apoya en un sistema filosófico concreto y persigue más bien una coincidencia universal. Se sustenta en la dignidad fundamental de la persona, en la libertad racional y en los derechos básicos de la persona. Siguiente. Mientras continúe la preponderancia de la biología en la preocupación contemporánea, la bioética seguirá creciendo. La existencia del SIDA y del proyecto Genoma y de todas las consecuencias que esta investigación genómica ha tenido en el mundo son ejemplos de lo inevitable que va a ser o que sigue siendo la bioética en el futuro, por la necesidad de un enfoque que responda mejor a los nuevos problemas que plantea una nueva medicina y una nueva tecnología. Muchas gracias. Gladys, estoy aquí. Sí, ya vemos que ya se han incorporado otros de los estudiantes. Bueno, vamos a parar un momentico la grabación. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, bueno.